Buenos días, Iglesia, Cristo viene. Dios te bendiga, feliz inicio de semana. Dáselo fuerte al que se lo merece, con ganas. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios. Así empezamos la semana nosotros. Pura danza, pura alabanza, pura glorificación al que se lo merece, al Rey de Reyes y Señor, señores. Gloria a Dios. Feliz 4 de julio. La nación entera el día de hoy está en celebración. Nosotros celebramos cada principio de semana la liberación, cuando el Señor vino por nosotros a liberarnos del yugo del pecado. Si tienes tiempo y andas alrededor de estas tierras, ven y visítanos. Estamos localizados en la Embajada del Cielo. Cristo viene. 400 Cedar Bayou, Baytown, Texas. Ven y échate la vuelta. Tómate ese tiempo. Amén. La Iglesia Cristo viene, te da la bienvenida. Y así hemos llegado a los diezmos y las ofrendas. Le voy a pedir a mis hermanos que tomen su asiento. Gloria a Dios, déselo. La palabra de nuestro Dios nos dice así en el nombre de Jesús. En la traducción Dios habla hoy, pero no es imposible agradar a Dios. Démosle unánimes lectura a ese versículo, diga conmigo. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y recompensa a los que le buscan. Pero no es posible agradar a Dios. La Biblia está llena de información acerca de la demanda para que una persona pueda primeramente acercarse a Dios. Sabemos por las Escrituras que Dios no escucha al pecador. Pero es de suma importancia que el creyente, para lograr estar en su presencia, en la presencia de Dios, use de la fe. La Escritura nos anuncia bastante con respecto de la condición del creyente en los últimos tiempos. Tanto que nos dice de que los creyentes andarían buscando muchísimas cosas de la tierra, pero lo que menos le interesaría es buscar la fe, el crecimiento de la fe. Esto lo podemos ver al final en el libro de Apocalipsis, cuando Jesucristo nos está mencionando a través del discípulo amado llamado Juan, en el capítulo 3, versículo 17. Así dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En otras palabras, la iglesia ha adquirido muchas cosas. A veces nosotros no sabemos lo que tenemos, pero comparándonos a los tiempos antiguos, hay mucha abundancia de cosas para nuestros tiempos. Me va a disculpar, pero con la ayuda del Señor vamos a recibir algo del Señor en este día. Amén. Dios dice que nadie se puede acercar a Él si no es por fe. Nadie. Y nadie puede tener fe si no ha nacido de nuevo. Para poder uno acercarse a Dios, lo necesita uno hacer a través de la fe. Pero no se puede tener esa fe si no se ha nacido de nuevo. Y claramente confío que todos aquí en este santuario conocemos que para nacer de nuevo lo primero que se requiere es aceptar a Cristo como Señor y Salvador. ¿Estamos de acuerdo? Es la única forma. Ahora, el libro de Romanos nos da una clave, nos da vamos a decir, la pulpa del fruto con respecto de la fe, el céntrico, y nos dice allí en el versículo 17 del capítulo 10 de Romanos: pues la fe nace, en la traducción de Dios habla hoy, pues la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Repítalo conmigo. Dice: así pues, la fe nace
al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Nace por la palabra, y la palabra de Dios, lo dice en otra traducción. En las últimas décadas, la iglesia cristiana, que entiende que ha nacido de nuevo por haber recibido a Cristo, su mensaje ha cambiado muchísimo. Disculpe. El mensaje que más se acepta en nuestros tiempos es un mensaje donde transmita comodidad, que nos dé motivación, y si es posible, que nos ayude a ver cómo podemos hacernos ricos. Es el mensaje aceptable, principalmente en este país de Estados Unidos, para nuestros tiempos. Pero un mensaje que incomode es un mensaje que la mayoría de los creyentes no quieren escuchar. Ahora, si el mensaje, la fe viene por el oír el mensaje, y el mensaje es de la palabra de Cristo, el mensaje nos va a incomodar. ¿Están aquí? Cualquier persona en la faz de la tierra que quiera escuchar a Dios, Dios va a incomodar a aquella persona que quiere escucharle. Porque la forma de Dios pensar es tan diferente a la forma de nosotros los humanos pensar, que hay una diferencia más larga que de aquí al cielo, de más distancia que de aquí al cielo. Así como mis pensamientos no son tus pensamientos. De modo que para poder nosotros escuchar el mensaje divino de nuestro Dios, tenemos que primeramente reconocer que Él es el Señor, sin interrogar, sin preguntar, sin decir por qué lo dice de esta manera, etcétera, etcétera. Tenemos que decir: Él es Señor, Él sabe lo que está haciendo. ¿Cuántos consideran que Dios sabe lo que está haciendo? Bendígalo si lo siente en su corazón de alabarlo. Veamos nosotros la forma de reaccionar o de responder de un pueblo creyente en los tiempos de nuestro Señor Jesús, cuando ya estaba a punto de iniciar su ministerio. Sabemos que antes de que iniciara el ministerio de Jesús, que fue una repetición muy similar en su principio como la era de Juan, a quien él había enviado para que viniera delante de él. En Mateos capítulo 3 versículo 7 encontramos una expresión que dice así. Esto es Juan el Bautista, el que está en el río Jordán bautizando a los creyentes que vienen a él. Y dice así: al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos, recuerden, los fariseos podríamos identificarlos como los predicadores. Los saduceos viene de la misma expresión saduceo o de Sadoc, sacerdotes que ministraban en el templo. Dice: venían a su bautismo. El bautismo de Juan sabemos que era con el fin de que el pueblo se arrepintiese. El bautismo de Juan era para que el pueblo se arrepintiese. Y tal parece que la forma de que Juan los va a tratar va a ser una forma opuesta a la que nosotros quizás pensamos o asumimos en estos últimos tiempos de cómo se debe tratar a la gente cuando vengan a escuchar el mensaje. Y Juan va a decir algo muy interesante que usted ya posiblemente leyó en las pantallas. Dice así: y les decía, generación ¿de qué? De víboras, ¿quién nos enseñó a oír de la vida de la ira venidera? Usted hubiera dicho: este Juan era un poco extremista, pero sabe que Jesús repitió esa expresión aún en formas similares más veces que Juan. Jesús, el Hijo de Dios, el Señor de toda la creación, lo menciona en Mateos capítulo 12, en capítulo 23, en Lucas, en otra escritura lo menciona de igual manera, y etcétera, etcétera.
Pero no se vaya a asustar por la expresión. No se asuste. No está diciéndole eso a los hijos. ¿Ok? Dice generación de víboras. El pueblo de Israel en esos tiempos tenía algunos términos. Unos términos muy conocidos entre ellos. Generación significa descendientes. ¿Estamos de acuerdo? Descendientes. ¿Descendientes de quién? ¿De quiénes? No le estaba diciendo víboras. Le estaba diciendo descendientes. Víboras refiriéndose a la serpiente antigua. Refiriéndose, hijos del diablo. Les está diciendo. Eso no cabría mencionarlo aquí porque aquí somos hijos de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Ok. Pero es para que usted entienda la forma en que el mensaje puede incomodar a los supuestamente creyentes. Mensaje de Dios. Y sin él no se puede obtener fe. Les está diciendo, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Voy a hacerles una pregunta y responda conforme el Espíritu de Dios se lo revele o el conocimiento que usted tenga. ¿Quién considera que es la ira venidera a la cual se refería Juan? ¿Cómo? Al juicio final. La ira venidera se refiere, el juicio final es el resultado de la ira venidera. Y ahora, ¿quién será el que va a lanzar esa ira venidera? El Señor. No se vaya usted a ir de clavado inmediatamente cuando alguien le diga a usted, Dios es amor, porque Dios lo es. Pero distorsionan la posición de Dios, que es amor, con un amor de Hollywood, con un amor moderno, donde todo lo pasa por alto, nomás agacha la cabeza y que le den. No, eso no tiene nada que ver con el amor de Dios. El amor de Dios es justicia. Justicia. Va a ser lo justo con aquel que se acerque a Él. Por eso el mismo Cristo, allá en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, cuando estos debatían con Jesús, al final de un dime y te diré, por decir de esa expresión, Jesús les dice, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de su padre, el diablo. ¿Quién puede ver a Jesucristo hablando de esa manera? Sabe que si a veces consideramos a Jesús un predicador tan amoroso, tan suave, pero un predicador que habló más que ningún otro predicador del infierno, de las cosas que venían al final. Pero lo hace porque nos ama. El Señor me va a ayudar a terminar este mensaje. Y con el sufrimiento que tiene usted, porque yo ando para arriba y para abajo, eso le va a bendecir a usted, para que aprenda a ser paciente. Los creyentes modernos de nuestros tiempos, lo que no quieren es tener compromiso. Y ese mensaje que está transmitiendo es un mensaje de motivación y no de fe. No es un mensaje de fe. Por ejemplo, les voy a expresar unas palabras bíblicas que son una verdad y que usamos de tiempo en tiempo los cristianos. A ver si usted al escucharlas cree que se le está hablando de fe. Se las voy a dar como ejemplo. Usted me dice al final, son 4 las que le voy a mencionar. Como la que se encuentra en Filipenses, dicha por el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es palabra de Dios, amén. Muy bien. Segundo, Cristo lo mencionó: al que cree todo le es posible. Esto lo mencionó Jesucristo. El rey David dice esta expresión: en Dios haremos, termínenlo,
proezas. Moisés lo pone de esta manera: el que uno hará correr a 1000 y 2 harán correr o huir a 10,000. La pregunta ahora a ustedes en Iglesia Cristo viene: estas 4 expresiones que estoy mencionando, ¿son expresiones que deben de ayudar a crecer su fe o son expresiones de motivación? Se necesita un poco de tiempo para meditar en ellas, ¿verdad? Sí, hay mensajes en la tierra, iglesias muy reconocidas que usan todas estas expresiones y según ellos para hablar de fe, pero no están hablando de fe, están hablando de motivación. Y es lo que el creyente moderno quiere oír. No quieren oír responsabilidad, compromiso y todas estas cosas. No. Queremos oír cómo podemos sentirnos como pavos reales, cómo podemos levantar vuelo como las águilas, cómo podemos tener fuerza como el búfalo, cómo podremos correr y no nos cansaremos. Esto es lo que queremos oír. ¿Sí? Pero eso no es mensaje de fe. Ahora, todas estas expresiones son bíblicas y son buenas, pero la fe no aumenta por eso. Fe no es tener un sueño, y estos mensajes de fe van a ser varios por los cuales van a ayudar a su vida como cristiano. Fe no es tener un sueño, no es tener una emoción, no es el tener un anhelo o una ilusión. Porque una persona puede tener un sueño y asume que es fe, o tener una emoción: ay, yo siento que, cosa que no se practica entre los cristianos, pero alguno lo puede pensar de esa manera, es una emoción. Yo siento que me voy a sacar la lotería, y ya le dije a Dios que si me saco la lotería, le voy a dar no el 10% a la iglesia, le voy a dar el 15%. Es una emoción. En primer lugar, no debe estar jugando lotería, gastando su dinero de nada, como muchos van a hacer en este día. El ir a usar parte de su dinero y ir a comprar estos fireworks o los cohetes, vamos. Y le hablamos con mi hijo Ismael: no hay forma más directa de quemar el dinero que comprando cohetes. Amén. Literalmente los va a quemar. Dice: pero es que si sintemos emoción y sintemos que, ¿verdad?, se revoluciona nuestro cerebro al levantar los cohetes. Mire, váyase en su carro con el aire acondicionado puesto, lejos de los mosquitos, sea aquí en el Centennial Park o en Mount Bellevue, donde sea, y le van a tirar cohetes gratuitamente y más grandes que los que usted compra, que se van a ver más bonitos. Bendiga a nuestro Dios. Vaya, y si es cuestión de sentirse que la sangre le está corriendo rápido por el cerebro al tirar los cohetes, agarre un billete de A20 y agarre una mecha y le prende fuego. Le voy a decir que si no recibe un stroke, es porque Dios está con usted. Es lo que va a hacer. Aparte de que están poniéndose en peligro que se vayan a lastimar. Algunos están pensando: pastor, me está diciendo que no vaya a quemar cohetes. Bueno, eso ya es cuestión suya. No estoy diciendo que si lo hace está pecando con Dios. Lo único que sí le digo es que está quemando su dinero. Ahora, emoción no es fe. Quiero que lo entienda. Según Dios, la fe es algo que Dios da a sus hijos. La fe redentora, la fe salvadora, la fe conquistadora en este mundo y en el que viene. Es la fe que Dios nos concede a sus hijos. ¿Ok? Y esa fe se recibe el día que usted y yo nacimos de nuevo.
podemos nosotros echar mano de la fe que Dios nos promete, no de todas aquellas promesas que se encuentran en la Biblia. Según hermano Jorge mencionaba antes que eran 33,000 o algo así. Después creo que hubo un error en la persona que lo dijo, y después nos venía y nos decía que eran como 3,000. Pueden ser las miles y miles que la gente no interpreta con claridad porque es muy difícil. La Biblia tiene muchas promesas de parte de nuestro Dios, y podemos echar manos de ellas, no de todas las que existen en la Biblia. Podemos echar mano de las que existen en tu corazón, ¿ok? Para que no te frustres en el proceso cuando pides algo y no recibes. No vamos nosotros a poder tomar aquello que Dios nos promete porque lo conocemos o lo sabemos de memoria, sino porque usted y yo obedecemos lo que Dios nos está diciendo. La fe no viene por sentimientos y emociones, viene por obediencia. Obediencia a nuestro Señor Jesús. Quiero que usted sea paciente con respecto a estos mensajes, porque para hablar de fe vamos a hablar, si el Señor lo permite, todo el resto del año, si es que Él no viene en este año. Ahora, la fe tiene una capacidad de transformación divina. La fe puede transformar, y tiene el poder para hacerlo, de transformar al pecador en una persona santa. No se transforma una persona de ser una persona negativa, opuesta, haciendo daños, en una persona santa por conocimiento. Se transforma por la fe. Por la fe en la palabra de Dios. Dios no lo transforma, lo transforma la fe que tenga la persona en la palabra. Cansado de escuchar a personas: ay, pastor, ore por mí para que el Señor me cambie de este vicio o de este problema, y para que el Señor me ayude a no pecar más. Colosenses capítulo 3 dice: de manera que si alguno va nacido de nuevo, debe dejar esto y esto y esto y esto y aquello otro. Parafraseando allí, es la fe la que te ayuda a ser transformado por gracia. Dice: porque por medio de la fe nosotros hemos venido a ser salvos por medio de la fe. Somos salvos de la ira venidera, somos salvos del juicio eterno, somos salvos del presente por medio de la fe. Si nosotros nos enfocamos en este año a entender qué es fe y cómo podemos abrazarla y ponerla en práctica, vamos a ser beneficiados como no tenemos idea. Fe no es que tú cantes fuerte, aunque yo siempre estoy motivando, vamos cantando fuerte. Fe no es que usted y yo dancemos, y si lo podemos hacer hay que hacerlo porque glorifique a nuestro Dios. Eso no es fe. Esas son emociones que ayudan a que usted y yo glorifiquemos a nuestro Dios. Pero la fe viene por la obediencia a la palabra de Jesucristo. Este es el mensaje de Dios. La fe tiene el poder de transformar a una persona que está esclavizada por vicios. Toda clase de vicios, sea pornografía, sea embriaguez, sea juegos de azar, sea maldicencia, toda clase de vicios. La fe tiene el poder de transformar a esa persona en otro, en libertarlo. Hablamos de la libertad hoy en este día aquí porque estamos celebrando el 4 de julio, pero no hay libertad más hermosa que la libertad que Dios puede dar a sus hijos. Bendígalo. ¿Qué le parece? La fe tiene el poder de transformar a una persona perezosa en una persona trabajadora. Es decir, también puede ser. La fe es lo máximo que el hombre en la faz de la tierra pueda recibir de parte de Dios. Lo máximo. Porque sin ella no podría ni ser salva la persona. De manera que es de suma importancia que usted y yo escudriñemos a ver cómo podemos cada día crecer en la fe.
¿Estamos de acuerdo? Los discípulos le dicen al Señor: Señor, aumentanos la fe. La fe puede cambiar a una persona arrogante en una persona humilde. En lugar de creerse la mamá de los pollitos, va a confiar en Dios. Va a confiar: Señor, no tengo por qué luchar, no tengo por qué pelear, no tengo por qué a gritar fuerte. Tú estás en control. Yo creo que tú tienes un buen plan para mí y que me va a ir bien el día de mañana porque tú estás conmigo. Y en otras muchas formas. La fe tiene el poder de cambiar a una persona temerosa en un valiente, a un débil en un fuerte, a una persona medrosa que se asusta de cualquier cosa en una persona que tiene ánimo y confianza de que en el Señor va a hacer las proezas que dijo el rey David. ¿Sí? Esa es la fe. Fe no es una cosa de locura. Fe no es una cosa que te va a hacer que te lances a un precipicio y decir: yo tengo fe y nada me va a pasar. No, eso no tiene nada que ver con fe. ¿Estamos de acuerdo? De manera que la fe, y en lo máximo, la fe transforma a un siervo del enemigo en un siervo de Dios, en un siervo del Dios Altísimo. El problema de todo cristiano como tú y como yo no es que iniciamos el camino de la fe, por gracia el Señor nos lo concede. El problema es que tú y yo permanezcamos en la fe. El apóstol y profeta, medio hermano del Señor, llamado Judas, en su pequeña carta de tan solo un capítulo, en el versículo 2 de ese capítulo, dice de esta forma palabras: por la gran solicitud que tenía de escribiros con respecto de nuestra común fe, o de nuestra común fe, me es necesario, o salvación, dice ahí, de nuestra común salvación, me es necesario decirles, exhortarles, que contendáis, que luchéis, que peleéis por la fe que una vez ha sido dada a los santos. En otras palabras, defiéndanla, defiendan su fe, luchen por ella. No permitan que el enemigo se la robe. Antes usted creía en cosas sobrenaturales y ahora parece que no cree que Dios lo puede ayudar en cosas insignificantes. Pero Dios no ha cambiado, su palabra sigue siendo poderosa y lo será por toda la eternidad. ¿Cuántos le damos gloria a nuestro Dios? Ahora, vivir por fe. En Filipenses capítulo 3 versículo 18 hay una expresión del apóstol San Pablo a su iglesia amada que nos dice así: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Diga usted conmigo: son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Usted entiende qué es lo que significa son enemigos de la cruz de Cristo? Así pues tiene que haber algo, pastor, pero si digo algo yo, usted va a decir otra cosa y me siento mal aquí. Ser enemigos de la cruz de Cristo son personas que no quieren ningún compromiso con Dios, que no quieren que tú te involucres en el evangelio, que no quieren que tú sirvas en la iglesia, que no, porque el hacer esas cosas es lo que Cristo se refería, que tomásemos nuestra cruz y le siguiéramos. Porque la cruz es un simbolismo de que tenemos que morir a nuestros anhelos, deseos, sueños y etcétera, etcétera. ¿Sí? De manera que andan muchos por allí: hey, ¿por qué tienes que hacer eso? ¿Por qué tienes que trabajar con los jóvenes? ¿Por qué tienes que trabajar en la iglesia? ¿Por qué tienes que ser ujier? ¿Por qué tienes que ser maestro? ¿Por qué tienes que lidiar con esos niños? Porque así trabajar con niños, olvídese. Así que sí es difícil. Se necesita nacer de nuevo para poder tomar ese compromiso de niños que no son suyos. Y cuando está usted acá y manda a sus niños a que se los cuiden, y su niño viene un poquito llorando por allí, enojado, o dice que lo trataron mal, usted cree que su niño es un santo cuando está aquí en la iglesia, aunque lo mira diferente cuando está allá en su casa, y quiere que lo traten como el príncipe de la nación. ¿Sí?
Pero nuestros niños, a los que tienen niños todavía, y gracias a Dios, denle un aplauso a nuestro Dios por aquellos que todavía tienen niños, que Dios les dé fuerza, sabiduría y capacidad para que se los guíen. Que son enemigos de la cruz de Cristo. Estas son las personas que van a influir en tu vida para que te desanimes de trabajar en la obra de Dios. Y al tú hacerlo, lo único que estás dando oportunidad para que el enemigo tome la ocasión de tomar el control de tu vida. Porque desde el día en que el Señor Jesucristo nos rescató, ya no somos propiedad, no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él. Somos propiedad de Él. ¿Cuántos están contentos por eso? Aleluya. Déselo fuerte a nuestro Dios. Y prosigue el versículo 19. El fin de los cuales será perdición de estos que son enemigos de la cruz de Cristo. Dice, será perdición cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. En otras palabras, solo piensan en las cosas de este mundo. Ahorita están, espero que no haya nadie aquí en este santuario en este momento escuchando esta palabra, que con dificultad está pensando, el pastor tiene ahorita unos pocos de problemas físicos ahí, pero ya está pensando, ¿qué vamos a hacer? Salimos de aquí, nos vamos a ir a comer al restaurante, después tenemos que ir a comprar, ¿dónde venden cohetes allá? Y en tal parte se pueden ir a encender los cohetes, y está pensando en otras cosas. No, usted viene delante del Señor, y como hombre y mujer, hijos e hijas de Dios, debe de estar atento a lo que tenga Dios que decirle. No yo, sino Dios, a través de su mensaje. Mire, para que entienda algo, le voy a dar un ejemplo de lo hermoso que es Dios, que nos puede hablar en cualquier momento a través de una palabra que usted nunca antes la había escuchado. Pero si el Espíritu Santo se la dedica a usted, se la penetra allí, se la siembra ahí en su corazón, usted entiende algo diferente. Está el hermano Jorge Vázquez acá recogiendo la ofrenda y da una lectura donde el Señor Jesús está hablando de no hacer los tesoros en el cielo, donde el orín y la polilla destruyen o corrompen, o algo así va el pasaje. ¿Cómo? No hacer, dije, en el cielo. Estaba mirando a ver si estaban ustedes atentos. Dije, los voy a probar, y le voy a dar como que no entendí, no sabía lo que estaba diciendo. No hacer tesoros en la tierra. Ok. La palabra que entendí, que después de, vamos a decir, 40 años la he leído y nunca la había visto de ese punto de vista, es una muy interesante. Muchas de las palabras ahí son gloriosas, vienen de los labios de Cristo. Pero dice, donde el orín y la polilla no corrompen, ni el ladrón mina ni hurta. Y yo asumía las dos al mismo tiempo. Minar y hurtar, yo las mezclé toda mi vida hasta este momento. ¿Qué fue lo que entendí? Una cosa es que el ladrón le hurte, otra cosa es que le esté minando. Minando se trata de estar trabajando en un lugar donde hay algo preciado, un metal o lo que sea, y lo esté trabajando constantemente. Le esté dando trabajo constantemente, le está sacando pequeñas porciones, Y esta cosa me impactó, porque el enemigo no viene y le hurta todo de un solo golpe. Jesús lo usa como primera parte de esa expresión, y es lo que el enemigo constantemente está haciendo en el creyente. Está minándole la fe, está minándole el gozo, la vida, la esperanza, el servicio, y el enemigo lo está minando constantemente. Ahí está con un pico, dándole constantemente. El cristiano no lo siente, no lo sabe, no se da cuenta, y cuando menos quiere, ya le destruyó todo lo que tenía. No era para predicar de eso.
lo que quiero mencionar es como ejemplo que yo estudiando ese versículo, ¿cuántas veces he predicado de él? Hasta hoy que estaba ahí, mi hermano lo estaba pronunciando, ahí me tocó. ¿Lo tocará usted? No creo, lo va a tocar lo que Dios le revele a usted. A usted. Lo que estoy hablando de aquí, por eso unas personas salen, dicen, no entendí nada. Primeramente, no se entiende nada porque no se está poniendo atención. Segundo, es porque le está poniendo atención al predicador, al mensajero y no al mensaje. La fe viene por el oír y por el oír el mensaje. El mensaje, no al mensajero. Usted puede tirarle al mensajero, puede decir, lo dijo de esta forma, dijo que no hicieran tesoros en el cielo en lugar de decir en la tierra. X. Y es al mensajero que se le está poniendo atención y no al mensaje. Y aquí lo importante no es el mensajero, sea yo, sea el hermano Jorge, sea Ismael, sea cualquiera, traigamos a alguien especial. Si usted le pone atención al mensajero, usted ya fracasó. Ouch. ¿Está aquí? Ya fracasó, porque no hay un mensajero que puedan ponerse al nivel del mensaje, mucho menos arriba de él. Lo importante que existe en las iglesias cristianas es el mensaje de Dios. No es los cánticos, no es el predicador, no es todo, no, es el mensaje de Dios. Por medio de él creemos que fueron hechos todas las creación, todos los mundos. Así que voy a tener que tomar un poco de agua que ya se me está acabando. Usted piense y pídele a Dios, pastor, cuando se le acabe ya paramos. ¿Qué le parece? Muy bien, vamos a ir a la escritura que tenía para enfatizar un poco en lo que este mensaje que había preparado quisiera que llegue a su vida. Vaya conmigo a Lucas capítulo 18 versículo 1. Vamos a hablar de una de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, y quiero de antemano informarle que la palabra parábola se traduce parábola ahí en el mismo escrito. Las parábolas a veces llevan una dirección totalmente diferente a lo que usted y yo entendemos. Parábola podemos decir una historia, podemos decir un cuento, algo así, pero en este caso es un hecho. Algunas de las parábolas son hechos que Jesucristo conoció perfectamente y creo yo que también la gente que lo estaba escuchando sabían de esta historia. Dice así en el capítulo 18 versículo 1 del libro de Lucas: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora, la palabra orar también aquí tiene su dirección. Orar, podemos decir, es platicar con Dios, pero orar puede ser adorar a Dios. Orar puede decir exaltar a nuestro Dios, o puede exclamar a favor de alguien. Y puede ser de una y mil formas orar, pero en esta ocasión se trata de esa oración que tiene que ver con pedir a Dios. No se trata de orar en un sentido de alabanza y de darle gloria a Dios, se trata de pedir. Jesucristo la usa como ejemplo para que usted y yo entendamos lo que significa la fe. Dice, y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. De seguro que lo conocían o lo conocieron. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. En los tiempos de los cuales está hablando Jesús, en ese tiempo la situación era un poco mucho más difícil para las mujeres. Era la cultura. Si la mujer perdía a su esposo y si no había hijos que tomaran el control del hogar, las posibilidades eran muy altas de que perdiera sus propiedades. Y los vecinos que abusaban de los tiempos y de las formas en que creían, usualmente terminaban quitándole a aquella mujer, a aquella viuda, los bienes que poseyese.
Y esta mujer, venía a este juez constantemente a pedirle que le hiciera justicia. No que tomase su lado, no que le favoreciera de alguna forma u otra, como acostumbran o como se acostumbra entre los seres humanos a hacerlo, por cuestiones de sangre, familiar, amistades, etcétera. No, esta mujer venía a que le hicieran justicia. Muy bien, veamos la porción que sigue, el versículo 4. Dice: ¿y qué hizo el juez? Y él no quiso por algún tiempo. Si nosotros remontamos a las escrituras, un tiempo es muy posiblemente que estaba hablando de un año. Posiblemente. Dice: pero después de esto dijo dentro de sí. No se lo dijo a nadie, dentro de sí como juez. Ahora, los jueces no estaban en un recinto con aire acondicionado. Los jueces venían a la puerta de la ciudad y ahí traían los casos delante de la gente. A ese juez. Esa era la forma de juicios en esos tiempos. No estaba en un lugar especial, no. Estaba ahí a la puerta de la ciudad, donde todos se enteraban de lo que estaba aconteciendo. Dice: de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios. Era un ateo, no era ateo porque creía en Dios. Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto de hombre. Lo que dice respeto de hombre, o sea que no temo ni a Dios ni tampoco a los hombres. Este se creía un Juan Charrasqueado. ¿Qué vas a ver, Juan Charrasqueado? Es una novela que existía hace 60 años en mi tierra. O un Gabino Barrera. Lo siento por todos ustedes que ya son más nuevos. Eso nunca lo han escuchado, ¿verdad? Y algunos de ustedes que vienen de otros países, imagínense. ¿Por qué no una ofrenda de palmas a nuestro Dios? Exaltándole porque Él está aquí en medio de nosotros. Ya me terminé el agua. Dice así: respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Ponga atención, le haré justicia. Quiere decir que este juez sabía perfectamente que habían abusado de la viuda. ¿Estamos de acuerdo? En la forma que le está expresando, le haré justicia. No es que la voy a llamar a un juicio o a una corte, no. Sé que la robaron, sé que le hicieron daño, sé que ese enemigo de ella o ese vecino se aprovechó y tomó lo que no le pertenecía. O vaya usted a saber, la Biblia no nos explica mucho del asunto en sí, pero usted y yo podemos atar cabos y darnos cuenta de que alguien le había hecho daño a la señora. Tampoco sabemos qué edad tenía la señora. No sabemos si estaba en los 30, en los 40, en los 60, no tenemos idea. Pero ella era persistente. Y dice así: le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. No sea que tire el oficio, largue la posición. Esta mujer me está poniendo hasta acá. Ya la miro venir y se me pone los cabellos como que le salió un espanto, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí es donde usted y yo tenemos que aumentar nuestra fe. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Ponga atención. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Bendígalo. Cuando usted lo lee, inmediatamente sabe que la respuesta que Jesús está dando es una respuesta muy buena, y lo es. Pero quizás usted y yo nos precipitamos al interpretar las cosas. Primeramente, para que Dios pueda hacernos justicia con respecto de algo, es que exista tal abuso en contra nuestra. No es que usted nomás no le cayó bien y le diga al Señor: Señor, a ver qué haces con esa persona. Dios no va a escuchar a tal oración. ¿Estamos de acuerdo? Dios va a escuchar si se hizo injusticia contigo. Y lo que dice el Señor en el principio, en el capítulo 18, cuando dice que de orar y no desmayar, no está hablando de la oración. Está hablando que si alguien hizo algo injusto con tu vida, que tú puedes llevárselo a Dios y tú no desmayes y llores constantemente,
creyendo que Dios te va a escuchar y Dios lo va a hacer. Va a decir, pero si el Señor sabe que nos hicieron una injusticia y yo se lo presento a Él, inmediatamente va a contestar, no, espérate, no te aceleres. Ponga atención cómo ve, y usted se va a dar cuenta que cuando Dios pone una palabra allí en medio de los signos de interrogación, se tardará en ponerles. Ponga atención a la expresión anterior. Y dice, que claman a Él de día y de noche, en la mañana y en la tarde. Era la forma de expresarlo en el pueblo judío. Quiere decir que cuando se hizo injusticia en tu vida, tú debes de clamar a tu Dios, porque es el único que te puede hacer justicia, pero no debes de desmayar. Dice, pastor, ya estoy clamando por algo que, mire, denle una ofrenda a mi Dios por mi hermano, ¿verdad? Gracias, hermano. Y ya que se había preocupado, ¿por qué no me trajo mejor un tecito? Gracias, hermano. Lo que está hablando el Señor, si estás orando, no desmayes. No desmayes. Si estás orando por algo que tú sabes que es justo que tú lo recibas, no dejes de orar. Dice, no, pero ya oré pues un mes, ya oré un año. ¿Qué si sigues orando otros 10 años? Dependiendo, va a decir, tanto así se va a tardar el Señor. ¿Se tardará el Señor? Es una interrogante que está allí, en signo de interrogación. Lo que está diciendo el Señor es, quiere que tú como hijo o hija de Dios seas persistente en buscar la justicia de Dios. Y cuando Dios mira en tu corazón que aprendiste el asunto de que Dios es tu juez y es tu defensor, entonces Dios te lo va a dar a ti, posiblemente al siguiente día, a otros al siguiente mes, a otros al siguiente año, siempre y cuando no se desmaye en la petición, en el clamor a nuestro Dios. Yo estoy orando por cosas y he esperado por cosas ya más de una década o 2 décadas, y he menguado en que Dios me lo va a conceder. No he menguado, sigo creyéndolo. ¿Cuánto va a seguir orando, pastor? Hasta que Él venga. Déselo a nuestro Dios. Y vamos a decir, pastor, ¿y qué tal si viene y no lo recibo? Bueno, si no lo recibo, tranquilo. Ya cuando llegue el Señor, no me lo diste, es verdad. Dice, no te lo di porque te iba a hacer tropiezo, qué sé yo, lo que Dios me diga. Ya Él sabe lo que está haciendo. ¿Cuántos creen que Dios sabe lo que está haciendo? Déselo a nuestro Dios. Ahora nos afirma, os digo que pronto les hará justicia. Pronto les hará justicia. Significa, cuando Dios miró que ya tú estableciste bien tu corazón y tú tienes toda la confianza de que Dios lo va a hacer, siempre y cuando sea justo que lo haga, Dios lo va a hacer. Es por eso que tú y yo no debemos de desmayar de orar constantemente por lo que anhelemos o por lo que soñemos. Es seguir orando constantemente. Hay algo que anhelas, hay algo que deseas, hay algo que sueñas que Dios te va a conceder. No desmayes. Ningún enemigo, ningún gigante va a poder impedir que tú tomes posición de lo que tanto le has pedido a nuestro Dios, siempre y cuando se encuentre en las Escrituras. Porque recordemos, no son de las promesas que hay en ellas, sino y las que has aprendido de memoria, son de las que ya han venido y están en tu corazón. De esas promesas Dios te afirma que te va a conceder sus beneficios. Pero luego viene una pregunta que hace el mismo Señor Jesucristo, que a mí me resuena constantemente en la última porción del versículo 8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Diga conmigo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Encontrará fe en nosotros? Persistencia, constancia, firmeza, confianza. Y ahí podemos decir muchos derivados o sinónimos de la palabra. Pero déjeme decirle que Dios va a atender al clamor de sus hijos. Dios va a atender al clamor de sus hijos. Dele una ofrenda fuerte de palmas a nuestro Dios. Y así les invito a que se pongan de pie y recordando las palabras del profeta que nos dicen: pero el justo por la fe vivirá. Hoy
Espero que Dios te haya revelado algo. Y el próximo domingo, si el Señor no viene para entonces, el Señor te va a revelar otra cosa que van a ir acumulándose en tu corazón para que tú y yo seamos hombres y mujeres de fe y podamos obtener la victoria que Dios nos ha prometido. Padre, en el nombre de Jesús, ahí inclina tu rostro. Hoy en este día tenemos la celebración de la cena. Mientras nuestros hermanos se preparan con los elementos acá al frente, yo te invito que abra tus labios y comunícate con tu Dios, con el Dios nuestro. Ponle tu causa, tu anhelo, tu deseo en sus manos. Dios nunca va a fallar a sus promesas. Y nunca va a permitir que el enemigo se aproveche de ninguno de sus hijos mientras sus hijos están poniendo sus confianza en Él. Lo más importante en el camino de la fe es confiar en su palabra, en sus promesas. Y conforme va aumentando la fe en tu persona, en tu ser, va siendo transformados por el poder de ella. Transformado en otra persona. Va siendo transformado en ser un hombre o una mujer que piensa muy similar al resto del mundo. Y el Señor, por medio de su palabra, nos va transformando en personas, como Cristo lo dijo, de otro mundo. Personas posiblemente para la mayoría extrañas. Pero eso es el trabajo que Cristo está haciendo en la vida de cada creyente por medio de su palabra. Ahí levantando tus manos mientras el grupo nos ayuda con una estrofa. Levanta tus manos y adorémosle unos momentos. Adórale. Hoy en este día, y que todas las ocasiones que tengas la oportunidad de venir a la casa de Dios, debes de tener esto en tu corazón, que vienes a ofrecerle a Dios sacrificio. Vienes a invertir lo preciado tuyo a favor de tu Dios para honrar al Rey. Si no lo miras desde ese punto de vista o con esa lucidez, puedes estar perdiendo mucho tiempo que es valioso. Levanta tus manos. Levanta tus manos y adórale unos momentos. Él se encuentra en medio de su pueblo. Yes. Dile. Yes. Digno eres tú. Dilo conmigo. Eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Te adoramos, Señor. Digno eres tú. Digno eres tú. Eres santo. Levanta tus manos y levanta tu voz y dile.